Llevamos 12 programas de entrevistas a los candidatos, a las candidatas, a los, pues, a personas juzgadoras en el nuevo Poder Judicial. Y el día de hoy estamos muy bien acompañados por María Elisa Vera Madrigal, quien es candidata al Tribunal de Disciplina Judicial. María Elisa, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Armando, muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar en este foro. Perfecto. Y por supuesto que está Claudia Aguilar Barroso, ¿cómo se llama? La autora intelectual de todo este ejercicio y quien está coordinando aquí toda la situación de invitar a las personas que están como candidatas y sobre todo la que me ha dado más lecciones de derecho que yo me recuerdo en mi vida, por lo que pues ya entró un poco más entendidito todo lo que es este proceso. Entonces, Claudia, bienvenida, muchas gracias y adelante. Hola Armando, hola María Elisa. Pues sí, efectivamente, me encanta que digas que ya sabes mucho derecho, pero la verdad es que creo que este espacio justamente es para eso, ¿no? Para dar a Sí. conocer a la ciudadanía que existen, ¿no? Y desmitificar esto que está en el ambiente de que todo está resuelto, sobre todo, ¿no? Como que de cara a la elección judicial, están las personas que tienen nulo interés y las personas que dicen, pues aunque me interesara, de todas maneras ya todo está resuelto. Y entonces, como que darles el espacio a ustedes, María Elisa, es un poco para que la ciudadanía sepa quiénes son, por qué están aquí, cuál es su motivación para decidir participar. Y a mí, en tu caso específico, siendo una abogada muy preparada, muy talentosa, súper combativa y además muy joven, pues como que me interesa que nos platiques por qué alguien como tú decide no solamente participar en este proceso, sino decir, yo además quiero participar y ser candidata a la parte más cuestionada Ujú. de todo el proceso, que es el Tribunal de Disciplina Judicial. Así que platícanos, María Elisa. Claudia, pues mira, esa es la pregunta del millón, la pregunta que todo el mundo me hace. Sin lugar a dudas, no fue una decisión sencilla. Pero como tú sabrás y como mis colegas abogados saben, yo llevo ya varios años, casi 5, dedicándome a temas de combate a la corrupción. Entonces yo recuerdo cuando recién se anunció la reforma, que se vendió el Tribunal de Disciplina, se anunció como este gran órgano que iba a combatir corrupción dentro del Poder Judicial. Pero además se hablaba de revisar sentencias y de revisar el trabajo de los jueces, ¿no? Por supuesto, ya existían formas de revisar el trabajo de los jueces, pero ahora con una metodología que iba a revisar la calidad de las sentencias, los criterios y no solamente cantidades. Entonces, como tú dices, me empecé a meter a estudiar el tema, me pareció interesante, vi, por supuesto, las oportunidades y los riesgos que traen este tipo de instituciones, y fue algo que se mantuvo en mi mente un ratito, pero debo decirte que yo no me decidí a apuntarme a mandar mi candidatura, sino hasta un par de días antes. Y un par de días antes, verdaderamente, lo que me dio valentía fue ver a muchos otros amigos y colegas, abogados y abogadas jóvenes que se apuntaban, que me decían, María Elisa, voy de candidata de juez, voy de candidata de magistrado, algunos me pidieron cartas de recomendación, otros me preguntaban, oye, ¿puedes revisar mi ensayo? Porque había un ensayo que presentar según el poder al que ibas. Creo que eso fue lo que me animó al final de cuentas, pero debo decir que me apunté con mucha incredulidad. Me apunté, mandé mis papeles, jamás pensé que me fueran a, a elegir para la siguiente etapa, menos aún que me fuera a tocar una entrevista presencial y peor que fuera a salir sorteada. Y pues nada, una vez que salí sorteada, dije, lo pensé un par de días y después dije, bueno, si ya salí sorteada, quizá vale la pena aprovechar la oportunidad. Lo mantuve todavía en secreto casi hasta el último día y en el último momento decidí pues que sí arrancaba con esto porque pues al final creo que es una oportunidad para nosotros los jóvenes de, como dices, subirnos a esta mesa, ser parte de esta reforma que ya es una realidad y que nos guste o no, va a ser la reforma que, si bien nos va a decidir los siguientes 10 o 15 años de nuestras carreras profesionales. Y pues qué mejor que intentar ser parte de esto para que seamos nosotros quienes definamos las reglas. Claro.
Te decía al principio que yo soy así como que el más lego en todo este tema. Obviamente, pues tengo que estar muy pendiente de lo que dicen y hacen. Pero aquí mi gran pregunta es, siempre ha sido y será, pues que nos expliques a los que somos, pues que no tenemos nociones de derecho, que tenemos nociones muy básicas, qué es exactamente el Tribunal de Disciplina Judicial y qué vas a hacer tú en caso de alcanzar la mayoría en las elecciones. Gracias, Armando. Pues es una gran pregunta y no solo para quienes son legos, incluso creo que para los abogados, muchos están, abogados y abogadas, desfamiliarizados con las nuevas funciones de este tribunal. A lo mejor habrás escuchado de un órgano que se llama Consejo de la Judicatura Federal, que Sí. hasta el día de hoy es el órgano que administra el Poder Judicial de la Federación. Esto quiere decir, realiza contrataciones, construye los edificios, determina capacidades, determina todas las reglas de operación del Poder Judicial y además se encarga de revisar el trabajo de los jueces a través de sus visitadurías, a través de la Secretaría Técnica de Disciplina. Y lo que dice la reforma es que el Consejo va a desaparecer. El Consejo de la Judicatura desaparece y en su lugar se crean dos órganos. Uno de esos órganos es el Tribunal de Disciplina Judicial, el otro de esos órganos se llamará órgano administrativo del Poder Judicial de la Federación u órgano de administración del Poder Judicial de la Federación. La diferencia entre estos dos órganos es que uno se queda con las funciones, como te decía hace rato, administrativas, como con lo que sea mantenimiento, personal, instalaciones, adquisiciones, y el Tribunal de Disciplina se queda exclusivamente con lo que los abogados diríamos la materia sustantiva, la carnita, revisar si están trabajando bien o mal los jueces. Son muchas las funciones que tienen, debo decir, son bastantes las que le da la ley orgánica del Poder Judicial, pero me parece que dentro de las que causan más preocupación, particularmente a quienes el día de hoy son jueces o magistrados, es la función que tiene de determinar si una sentencia es razonable o no es razonable, que mucho se ha hablado en el gremio sobre si esto incide o no en la independencia de los juzgadores, y sin duda es la primera vez que en México establecemos un órgano que va a no solo a revisar, sino en todo caso a sancionar a partir de las interpretaciones que realicen los jueces en caso de que consideren que estas resoluciones no sean razonables. A partir de, ya hablaremos más de esto, pero ya del día será a partir de los criterios que el mismo tribunal establece. Muy bien. Oye, María Elisa, a mí me gusta muchísimo cómo lo describes porque además le aclaras dos cosas, ¿no? El Consejo de la Judicatura Federal, digamos, las funciones principales quedan divididas en estos dos órganos y por eso yo te decía, ¿cómo decidiste participar en el Tribunal de Disciplina Judicial? Que dentro de todo, como dentro del gremio, es lo que más cuestionamos porque se dice, oye, las personas juzgadoras van a tener la espada de Damocles encima, que si van a intervenir en los criterios. Pero lo quiero que nos des la respuesta a partir de esto que tú dijiste, ¿no? Dices, yo llevo años, por lo menos los últimos 5, involucrada en temas de combate a la corrupción, ¿no? Y en esta última intervención que decías, dices, bueno, esta parte del Consejo de la Judicatura que tenía que ver como que es con la carnita, ¿no? O sea, a ver, ¿los jueces están haciendo bien o están haciendo mal su trabajo? Juntado con esta preocupación que dicen, oye, a ver, vas a involucrarte o un tribunal de disciplina judicial va a mermar la capacidad, digamos, discrecional que tiene una persona juzgadora al resolver los casos que lleguen a su conocimiento. Digo, si te escucho a ti, pues a lo mejor soy muy optimista y digo, no, cómo dentro de ese órgano puedes velar porque se cumplan estas dos funciones, el combate a la corrupción, el que tengamos buenas personas juzgadoras y el que con tus facultades, siendo parte de este órgano colegiado, no se transgreda este pilar importante que es pues justamente la independencia judicial. Claro, pues esa es una súper pregunta y a mí me parece que ahí la labor del Tribunal de Disciplina será toral, porque como lo dice la ley,
el tribunal tiene que establecer criterios claros de cómo y a partir de qué se va a analizar la conducta o el trabajo de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. ¿Esto qué quiere decir? Ya no solamente se va a enfocar en, como lo decía hace rato, en revisar cantidades de sentencias, si están emitiéndolas en plazos, qué tan rápido están emitiendo las sentencias. No. El Tribunal de Disciplina ahora se va a meter también a un tema sustantivo, pero no cualquier tema sustantivo, como dices tú, un tema sustantivo que pudiera incidir en la libertad o en la independencia judicial. ¿Cómo evitar que haya una afectación a la independencia? Pues con precedentes, con la creación de reglas a partir de casos concretos y con el establecimiento de reglas objetivas que se le hagan de conocimiento a los jueces previamente y además reglas que estén dentro del marco, por supuesto, convencional y legal, ¿no? Porque, pues evidentemente hay, como bien dices tú, muchas normas, tanto a nivel convencional como constitucional, sobre el deber que tienen los estados de salvaguardar la independencia de la judicatura, de permitirles, por supuesto, ejercer su función sin presión alguna, pero esto no quiere decir que no se puedan establecer criterios para homologar ciertas interpretaciones. Y creo que ahí es donde sí se puede construir. En México, principalmente, lo que me parece que nos ha costado mucho en el sistema de justicia a partir de la reforma de derechos humanos ha sido el homologar o el establecer interpretaciones de manera uniforme, ¿no? Y ahí creo que por lo menos en materia penal hemos visto una diversidad de interpretaciones bastante amplia, ¿no? Y creo que ahí es donde la reforma busca establecer ciertos parámetros, como te decía, que al final del día la ley no dice más que razonables. Y razonables es un estándar bastante amplio. No nos dice un día va a estar mal y un día va a estar bien. Nos dice tenemos que determinar un margen de trabajo razonable. Y esto toma en cuenta muchas cosas. Toma en cuenta particularidades del caso, toma en cuenta la realidad de las partes, toma en cuenta la dificultad de la materia, toma en cuenta si ya había un precedente establecido sobre ese tema o no. Y creo que todo eso son precisamente los estándares que tendrá que construir el Tribunal de Disciplina para que no merme la función, el trabajo de los juzgadores. Si yo te escucho a ti, o sea, yo me quedo tranquila porque digo, a ver, es increíble escuchar a alguien que pretende ser parte de este tribunal hablar de estándares de razonabilidad, ¿no? O sea, como que justamente hacia allá vamos, porque también quienes hemos sido usuarios del sistema sabemos que parte de estas cuestiones que normalmente generaron problemas era, sí tenías la posibilidad de presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura, pero siempre tenías esta percepción del espíritu de cuerpo de todos se cubren las espaldas, no va a prosperar una queja administrativa. Y es algo cierto, ¿no? O sea, y te lo dice alguien que pues normalmente estuvo siendo muy crítica de la reforma. Entonces cuando veo perfiles como el tuyo, como estuvo aquí también Vero Gómez Schultz, o sea, gente que decidió entrarle con una convicción a esta transformación, pues creo que es importante. Ahora, ¿qué mensaje o cómo lo ves tú cuando de repente decimos, o sea, porque nos acabas de explicar, me parece como muy claro, este es un órgano de nueva creación, ¿no? O sea, estamos dividiendo como que la cachucha del Consejo de la Judicatura la vamos a dividir y toda la parte administrativa es el órgano de administración judicial que no se va a elegir, que vamos a tener muchos retos en ese sentido. Y la parte de disciplina que va a estar a cargo de ustedes, ¿no? Bueno, de quienes esperemos lleguen con gente como con mucho talento y compromiso y convicción, sobre todo ética de lo que son los valores de la impartición de justicia, a estar en el Tribunal de Disciplina. Pero hemos visto, paradójicamente, que siendo un tribunal de nueva creación, pues hay ciertas personas que aparecen como si estuvieran en funciones, ¿no? ¿Qué mensaje mandas? Porque pues en realidad no podría haber nadie en funciones. Es un órgano nuevo, ¿no? Entonces, si es un órgano nuevo, todas ustedes, todas las candidaturas tendrían que provenir pues de los tres comités de evaluación. Nadie en realidad está hoy por hoy en funciones del Tribunal de Disciplina, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues que precisamente es importante para todas las personas que nos escuchan
Que sepan que para el Tribunal de Disciplina no hay nadie que esté en funciones. Si su idea o la idea que les han platicado es votar por quienes están en funciones, eso puede funcionar perfectamente para jueces o magistrados, pero para el Tribunal de Disciplina esto no funciona porque fue una decisión, desde mi punto de vista, a mi parecer, equivocada de quien interpretó el transitorio de la reforma, que decía que jueces o magistrados que seguían en funciones pasaban automáticamente a la boleta, eh, pero no decía nada sobre los consejeros de la Judicatura Federal, que efectivamente no tienen la calidad al día de hoy ni de jueces ni de magistrados. Erróneamente se genera esta interpretación de último momento y dos consejeros de la Judicatura, un consejero, consejero Batis y la consejera, me parece, Verónica de Gives, que a mi entender no habían aplicado por ninguno de los comités, pero a partir de esta interpretación entran en automático a la boleta, ¿no? Entonces, mi consejo para quienes nos escuchan sería, pues, revisen los perfiles. Me parece que hay muy buenos perfiles. Me parece que es nuestra labor como ciudadanos informarnos. Y particularmente en casos como el Tribunal de Disciplina, pues que no se vayan con la finta que quienes tienen las iniciales EF son juzgadores de carrera judicial, porque no lo son. Y particularmente quienes estaban en el consejo anteriormente, salvo quienes eran designados por el Poder Judicial, que ellos sí son o eran magistrados. Todos los demás puestos eran puestos políticos, eran puestos por designación del Ejecutivo, en su mayoría, y por tanto, pues no tienen esta característica de ser juzgadores de carrera. Y pues creo que sí es, como tú bien lo apuntas, creo que sí es un dato relevante al momento de ejercer el voto. Muy bien, Armando, ¿quieres tú preguntarle algo más a María Elisa? Claro que sí, para finalizar, María Elisa, la pregunta y sobre todo, fíjate, incluso me acaba de llegar ahorita un anuncio de esos de que dicen no votes porque ya todo está perdido y ya sabes. La reforma judicial, pues es una reforma que nos salió chafa, ¿no? Dicen por ahí, pero pues es la que tenemos. Y creo yo que pues tenemos que hacer algo al respecto. Y lo único que nos queda a nosotros como ciudadanos pues, es enterarnos, saber quién es cada uno de los candidatos con ejercicios como este, como molestarnos a meternos al INE, donde están todas las biografías, donde están todas está todo, ¿no? ¿Tú qué le dirías o qué le dices a toda esta gente que está llamando a no votar? A esta gente que está diciendo no votes porque legitimas el fraude, las elecciones ya están decididas, solo sirve ¿cómo se llama? A validar el sistema corrupto. ¿Qué le dirías a esta gente? Pues mira, primero Armando les diría que como con la experiencia de la revocación de mandato, donde justamente el mensaje que se dio fue el mismo, el no salir a votar, creo que quienes no fuimos a votar nos dimos cuenta que quizá no fue la mejor decisión, que el no ir a votar de ninguna manera deslegitima un proceso, sino que por el contrario permite que quienes sí salen a votar, pues lo validen, porque sí habrá gente que va a salir a votar, eso ténganlo por cierto. Y en segundo lugar, que por lo mismo que se espera muy poca gente votando, es muy probable que los jueces o magistrados ganen con 5,000, 10,000 votos. ¿Esto qué quiere decir? Que el peso de cada voto se vuelve impresionante. Sí. Que de verdad, así sean una persona, dos, las que se animen a votar después de ver esta conferencia, tengan la certeza que van a hacer una diferencia. Y particularmente la van a hacer para candidatos jóvenes como yo, para candidatos independientes, que tuvimos la valentía de apuntarnos en este proceso. Y que no hay manera de que nuestras candidaturas lleguen a buen puerto si no tenemos la confianza y el apoyo de quienes precisamente también de este programa. Perfecto, pues bueno, más claro, imposible. Una campaña que han realizado a través de redes sociales. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? ¿Cómo te seguimos en redes sociales? Muchas gracias. Me pueden buscar como maria.elisa.vera en Twitter, igual en TikTok es maria.elisa.vera con el 19 al final, porque es mi número de boleta. Y en Instagram soy LA-María Elisa. Perfecto. Y la otra Y eso pregunta, último, sí.
en qué boleta, en qué color de boleta y con qué número? Ya nos Pues dijiste que es el 19, pero para que nos sí, digas. es color verde, que según el INE es verde turquesa. Yo lo veo color verde menta. Como Para el... mayor referencia, como mi pareja, que es lo más parecido, les podría decir. Muy bien. Entonces, verde menta, el número 19. Esta boleta Sí. es para todo el país, ¿verdad? Es para todo el país y qué bueno que lo destacas, Armando, porque como la gente no está familiarizada con el Tribunal de Disciplina, a veces piensa que solo se va a votar aquí en Ciudad de México, pero no, este es igual que la Corte, es un órgano que se va a votar en todo el país y creo que eso refleja la importancia del tribunal, ¿no? Que precisamente se elegirá en una votación nacional porque su competencia será el revisar el trabajo de todos los jueces de la federación. Perfecto. Pues muchas gracias, María Elisa Vera Madrigal, muchas gracias por participar, muchas gracias por pues venir a explayar sus ideas y sobre todo pues animarnos a este proceso que pues de alguna forma tiene que salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Armando. Muchas gracias, Claudia, por el espacio. Muchas Claudia, gracias, María Elisa. Me quedo con esto, además del llamado también, que me parece súper atinado. No nada más votar porque pues vamos a dejar el espacio y los votos de todas maneras cuentan, sino también un llamado pues para que las personas jóvenes como tú que decidieron entrarle al proceso ujú, puedan llegar con pues con el compromiso y con la validez también de que salimos a las urnas. Así que gracias, te encontramos en esta boleta verde menta con el número 19 para el Tribunal de Disciplina Judicial y pues ojalá que tengas mucho éxito el 1 de junio. Muchísimas gracias, Clau. Un abrazo a todos. muchas gracias. Y muchas gracias a todas ustedes que nos vieron, a todos ustedes que nos escucharon. Esto es Conexionistas. Revisen todas las entrevistas que hemos hecho al respecto y próximamente vamos a tener más. Muchas gracias. Nosotros somos Conexionistas.